poder tomarnos este tiempo para adorar al Señor. Amén. Yo tengo mi Biblia abierta en el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Si usted quiere buscarlo por ahí. Estamos felices en Dios en este tiempo que el Señor nos está regalando, un tiempo de bendición. Estamos contentos porque ya se amplió el lugar, amén. Ya se tiró la otra pared que faltaba estos días. Y gracias a Dios por esa bendición, amén, porque estamos construyendo en un tiempo que es complicado, pero es un tiempo de bendición, amén. Entonces creemos que el Señor está a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Estamos en esta última semana del mes de septiembre, una semana de bendición, amén. Yo le animo a que pueda estar terminando este mes con toda la bendición, mientras te busca 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17, 2 de Samuel 5, 17. Contentos en el Señor. La semana que viene ya vamos a estar comenzando el mes de octubre. Ya se vienen los últimos 3 meses de este año y creemos que van a ser grandemente bendecidos, amén. Sabe que nosotros estamos en este tiempo de antes de fin de año, porque para fin de año la gente se enloquece y corren, y los últimos años pues, a veces el país está ya en crisis y todo, ¿no? Porque la gente corre y espera hasta el último momento. Pero no es el tiempo de esperar hasta el último momento, sino el tiempo de sembrar ahora, amén. De sembrar para cosechar en abundancia. Entonces creemos que es un tiempo de bendición. El mes de octubre va a ser el mes 10, si Dios quiere, y va a ser un mes glorioso. La semana que viene estamos de Santa Cena. Invita a alguien, de alguno de los hermanos o de alguien que hace tiempo que no participa de la Santa Cena. Tenemos que participar de la Santa Cena. Dice la Biblia que hay muchos que duermen y hay gente que está enferma porque participaban o no participaban mal, le decía Pablo. Pero si nosotros entendemos que tenemos que participar de la Cena del Señor, comemos y bebemos bendición. Amén. Fortaleza espiritual para nuestras vidas, para terminar este año con toda la bendición, con toda la victoria, y para que el mes 10 de este año sea un mes de 10. Amén. 10 habla de perfección. 10 son los dedos de nuestras manos, 10 son los dedos de nuestros pies, 10 es el número de perfección en el Señor para nuestras vidas. 10 camellos llevó el siervo de Dios cuando fue a traer a Rebeca para la esposa de Isaac, amén. 10 son las vírgenes, 10 es el trato de Dios con su pueblo en perfección. El otro día veía también que 10 a 10 personas, vos sabés que me gozaba en el Señor porque dice que a 10 personas Dios le habló 2 veces el nombre. Como decir, hay a 10 personas en la Biblia, no me acuerdo bien quiénes son, pero como sea cuando le dice a Samuel, le dice Samuel, Samuel. A David, a Abraham le dice un momento, Abraham, el nombre 2 veces el nombre. A Pablo le dice Saulo le dice, ¿no es cierto? A Marta le dice Marta, afanada y turbada está, ¿no es cierto? Pero a 10 personas en la Biblia y habla del trato de Dios con su pueblo y con sus hijos, amén. Entonces el número 10 creemos que es el número de bendición y de perfección en Dios, amén. Entonces el mes que viene, la semana que viene, venga, participe de la Santa Cena. Si conoce a alguien que es bautizado y que está apartado del Señor y que hace tiempo que no participa, decirle, vení a participar porque hay bendición para tu vida. También las mujeres están con todo, están preparando la reunión de mujeres, amén. Una reunión de mujeres especial, que gracias a Dios están con toda la bendición, y declaramos que el Señor está trayendo ese avivamiento también sobre las mujeres. Los niños están con todo también. Ayer estuvimos de festejo acá con los niñitos y hasta se le da hamburguesitas, los niños se le están ministrando, están recibiendo a Dios tremendamente. Y la semana que viene vamos a sortear entre los niños un bote de helado, amén. Y esta semana también sorteamos un bote de helado a los niñitos. Y sí, si quieren dar un aplauso al Señor. Algunos están queriendo recibir el bote de helado. Vamos a tener que hacer con las mujeres eso también, algún bote de helado, alguna torta, ¿no? Sí, estamos en bendición, los niños enloquecidos. ¿Y cómo es no? Porque ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Hay un proverbio que dice, la suerte se echa en el regazo, pero el Señor es el que hace la decisión de dónde va a caer. Y ayer cuando sacábamos, Milton se ganó el helado. Y vos sabés que Milton es uno de los que no falla acá en la escuelita y todo esto. Dicen, ay, no, Milton ganó. Y todos querían ganar el helado. Y bueno, la semana que viene redoblamos la apuesta y vamos a compartir helados aquí en la escuelita también. Y se viene un fin de año con todo. Por eso yo le animo a mi hermano a que no se esté perdiendo ninguno de esos días. Una cosa que mi hermano decía también en este tiempo, la palabra de Dios, es que este agrandamiento va a traer un encuentro renovado en Dios con nuestras vidas. Por eso usted va a sentir un poquito más la presencia de Dios, va a haber un tiempo más de intimidad con Dios, va a haber un tiempo de avivamiento en el Señor, pero un tiempo más de intimidad con el Señor. Amén. Entonces es un tiempo que se viene. Yo tengo una palabra de Dios para compartir, libro de 2 de Samuel, capítulo
5, versículo 17, ¿lo tiene? Amén. Dice así: David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Amén. Dice, entonces David consultó a Dios. Consultó a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? ¿Y qué hizo Dios? Dice, y Jehová le respondió a David y le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim y allí los venció. Y David dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor es el que quebranta. Eso significa Baal-Perasim. Entonces dice, y dejaron allí sus ídolos, los filisteos dejaron los ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín otra vez. Y consultando David a Jehová, otra vez consultó a Dios. Dios le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverán, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Dice el libro de Crónicas, que relata la misma historia, y termina diciendo, y la fama de David se extendía por toda aquella región. ¿Podemos decir amén a esta palabra? Una palabra de parte de Dios en esta noche, amén, donde a veces hay luchas, a veces hay pruebas, y uno se pregunta por qué de ciertas luchas, por qué de ciertas pruebas, porque hay cosas que tenemos que enfrentar. Dice la Biblia que David tenía que bajar al valle de Refaín. El valle de Refaín se llama, ellos lo llamaban el valle de Nefilim, de los Nefilín. Los Nefilín eran los gigantes, estaba lleno de gigantes. Y a veces uno se siente como luchando contra gigantes, y siente uno que está batallando batallas bastante grandes o bastante fuertes. Pero vos sabés que hay una frase que dice que las batallas más importantes a veces que Dios tiene que librar, se las da a sus mejores soldados. Por eso si en este tiempo vos estás librando batallas importantes, es porque sos un soldado grande del Señor. Amén. También hay otra frase que dice que depende del tamaño de tu guerra, depende del tamaño de tu batalla, va a ser el tamaño de tu victoria. Amén. Por eso nosotros a veces decimos, bueno, pues sí, entonces mi victoria tiene que ser re grande porque estoy teniendo una lucha tremenda. Pero es porque el tamaño de tu victoria va a ser grande. Amén. Por eso cuando dice la palabra del Señor, David había luchado contra el oso y el león. David peleó contra Goliat y lo venció. Y luego, ¿a quién iba a llamar Dios para vencer a los gigantes? Si ese lugar estaba lleno de gigantes. A David. Era el siervo de Dios que podía vencerlo. ¿Puedo decir, por qué Dios me está llamando a mí? Porque Dios confía en que vos vas a poder vencer. Entonces, hay victorias que van a ser para tu vida, hay victorias que van a ser para tu familia, y hay victorias que van a ser para generaciones en bendición. Dice la Biblia que Abraham, yo te decía que una de las personas que Dios nombró 2 veces, que dice, Abraham, bueno, vos sabés cuando le habla Abraham conquistó una victoria que no solo fue bendecido él, su familia, sino que dice que en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y me hace muy importante Abraham, que en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Dios también está determinando una bendición sobre tu vida, que va a bendecir tu hogar, tu familia, y a cuántas personas, ciudades o generaciones. ¿Cuántos me dicen amén en este tiempo? Pero muchas veces nosotros no entendemos. A veces Dios lo trata con mi vida, porque yo digo, ¿por qué, Señor? Y Dios me dice, pero años yo te preparé, años te entrené. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chiquitos, yo me crié en la iglesia, y nosotros íbamos a los encuentros. ¿Sabes que algo que yo cuento como testimonio? Que cuando mis padres se entregaron al Señor, todos los domingos, yo iba a trenes, nosotros estábamos en la iglesia. Yo llegué a preguntarme qué hace la gente los domingos cuando no va a la iglesia, porque yo era chiquito, tenía 9 años, y toda la vida nosotros en la iglesia. ¿No es cierto? Pero nosotros íbamos a la iglesia, y a veces íbamos a encuentros perdidos por ahí, y vimos de todo. Gracias a eso Dios me entrenaba, y Dios me mostraba de todo. Por eso que a mí, Dios me dice a mí, vos no te tenés que asustar si yo ya te mostré de todo. Nosotros veíamos en ese tiempo, había gente que gritaba en lengua y de todo, y nosotros por ahí imitábamos las lenguas, y la maestra en la escuelita americana decía, no imiten las lenguas porque estaba luchando contra el espíritu, y nos retaban ahí. Y algunos estaban endemoniados, y no, miren, porque en ese tiempo había cantidad de manifestaciones endemoniados por aquí, endemoniados, y nosotros éramos chiquitos. Y decían, no mira los ojos porque te salta el demonio, te decían la gente. Y andaban por ahí los encuentros y amanecíamos, se dormíamos en los bancos. Pero entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que en ese punto yo decía, Señor dice, hay gente que le va a asustar algunas cosas, pero
Yo a mí no me asusta porque yo ya lo vi de chiquito, yo ya lo conocí. Entonces a mí no me va a molestar algo que ocurra, porque yo ya me entrené. El otro día hablaba con las maestras, que cuando yo fui a la iglesia, yo era chiquito, con la maestra de la escuelita, y le contaba a ella que tenemos que armar después más adelante un grupo de adolescentes. Yo cuando era adolescente también dejé de ir a la escuelita. Me sentaba en el balcón rebelde, decía, vayan los niños a la escuelita, porque en ese tiempo se los llevaban a la hora de la palabra, se los llevaba a la escuelita. Me sentaba ahí y venía la maestra y me decía, vamos Leo a la escuelita. No, de acá no me muevo, y me quedé firme ahí y dijo, bueno, entonces vamos a armar un grupo de adolescentes. Hoy en día esa hermana es una pastora. Y armó un grupo de adolescentes conmigo, tenía 11, 12 años. Y no sabía lo que hacíamos, nos reuníamos todos no sé qué día, no sé qué era que teníamos reunión, y nos reuníamos. Y éramos dos, era ella y yo nomás. Y vos sabés lo que hacía, en serio, me leía libros. Me leía y leíamos, y un libro, le digo delante de Dios, leímos no sé cuántos libros, mirá los libros que me leía, vieron que era Torturado por Cristo, mirá qué lindo nombre, ¿no? Torturado por Cristo, y tenía las imágenes de las torturas, ¿no es cierto? Y me leía eso, y había otro, era un poco mejor, que decía, ¿qué haría Dios en mi lugar? Era otro. Entonces yo ya eso lo viví, después bueno, pasé al grupo de jóvenes y todo, pero entonces el Señor me entrenaba, por eso a mí no me sorprende cuando los adolescentes por ahí no quieren participar de la escuelita o algo, porque el Señor me decía, yo te estaba entrenando, te estaba mostrando las cosas que vos tenías que hacer, las cosas que vos no tenías que hacer. ¿Para qué? Para prepararte para un camino mayor. Por eso Dios a veces te preparó en tu familia, Dios te preparó en tu hogar, Dios te preparó en tu barrio, Dios te preparó en ciertos lugares para que vos comprendas y para que vos estés capacitado. Ya te digo, David tenía que bajar a pelear contra los gigantes. ¿Quién iba a vencer? ¿Quién iba a tener que batallar? David. Porque él era preparado para vencer gigantes. ¿A quién va a llamar a otra persona el Señor si no es a tu vida? Si vos estás preparado para vencer a los gigantes. ¿A quién va a llamar a otro en tu familia? Si vos sos el que está buscando de Dios. ¿A quién va a decirle el Señor, clama a mí? Porque vos sos el que estás preparado. Amén. Pero nosotros no tenemos que perder nuestra posición en Dios. La otra pasada te decía de un borracho que entró ¿se acuerdan? Que entró en el colectivo, que decía que estos son unos tontos, los otros son unos re tontos. Entra en otro colectivo, se va a otro colectivo de los borrachos, medio loco era este. Y entra de vuelta y le dice, de este lado están los tontos y de este lado están los re tontos. Y en eso se para, ¿no es cierto? De este lado, se para un tipo como de 2 metros y lo mira hacia el borracho. Y le dice, yo no soy ningún tonto, le dice. Y el borracho lo mira y le dice, bueno, entonces pasate para este otro lado, pues. Usted, mi hermano, no tiene que perder su posición en Dios, no tiene que perder aquello a lo que Dios lo ha llamado. Y dice la Biblia que cuando él baja, Dios, lo primero que hace David no es bajar. ¿Sabe lo que hace? Porque esa es la clave de la victoria del Hijo de Dios. David lo primero que hace, por eso digo, consultó a Dios. Consultó a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer antes de tomar decisiones importantes? Consultar a Dios. Un tiempo de comunión con Dios. Hay gente que no consulta nada. Y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y vos te tomaste un tiempo para orar, buscaste algún consejo, buscaste. Y hasta a veces vos le aconsejás, vos le decías al hermano, andá para el otro lado. Y el hermano agarra para el otro lado. Y después viene a los tiempos y se me fue re mal. Y que yo voy a decir, pero hermano, ¿te acuerdas que te dije? Te di un consejo. Y vos decís, no, pero tal cosa. Y no reconoce, porque la gente no reconoce el error. ¿Sabes qué es duro? ¿Sabes que nosotros no tenemos que ser imitadores de la gente que no reconoce el error, sino de los siervos de Dios que vencían gigantes? David era un vencedor de gigantes. Dice la Biblia que la diferencia entre Saúl y David era que Saúl, cuando él tenía que matar a los animales, viene Samuel y le dice, el otro rey, ¿no es cierto?, el que fue desechado, le dice Saúl, le dice, no, si acá no hay ningún animal. Y vos sabés que Samuel le dice, pero si están las vacas, están las ovejas. Vos sabés que estaban los animales bailando, y Saúl decía, no hay ningún animal. Así uno dice, no, yo hice todo bien. Y la diferencia entre David fue que cuando David pecó, y cometió un pecado terrible, porque fue terrible los pecados que cometió David, pero dice la Biblia que cuando vino Natán a molestarlo, dijo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Y yo, Salmo 51, después usted puede leerlo, ahora no, pero dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Se humilló, reconoció al instante su error. ¿Sabe que una de las palabras en Isaías dice, si tus pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, venid a mí y estemos a cuenta, y serán puestos blancos como blanca lana. La diferencia está en que nosotros no somos santos, pero venimos cada semana a decir, Señor, vengo a tratar de ponerme a cuenta con vos. Señor, perdóname, limpiame, cometí errores. Y usted, no sé cómo entró en esta noche aquí. Tal vez algunos pecados, porque todos nos mandamos la rueda acá, ¿no es cierto? Ninguno estamos exentos. Pero cuando salimos de acá, tenga por seguro, mi hermano, que usted sale blanco, sale limpio, porque es promesa de Dios. Dios te dice, vení a mí, estemos a cuenta, y salís limpio, blanco, más blanco que esta silla, amén.
usted va a salir bendecido de este lugar. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios. ¿Hay alguien que me diga amén en esta noche? Esta es la palabra de Dios en esta noche. Dice la Biblia que Él baja. ¿Sabe dónde baja? Consulta a Dios. Y Dios le dice, vas a ir, anda a vencer. Y él hace caso. David era un siervo de Dios que se movía en la voluntad de Dios. Y cuando baja, dice que el valle, ¿sabe dónde se reunieron ellos? Dice, se reúnen, mire, si quiere leerlo, dice, y el versículo 18, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Refaim significa el valle de los nefilines, el valle de los gigantes. Y no era que vos tenías no era que gigante en broma, eran gigantes de 3, 4 metros que tenían arriba, ¿no es cierto? Lleno de esos. Y contra eso batallaba David, contra esos gigantes. Pero dice la Biblia que como Dios respalda su palabra, y Dios va a respaldar la palabra que Dios te dio a tu vida, David venció a los gigantes. Y huyeron. Y les ganó la batalla. Y agarró aquel lugar. Y le dijo, este no es más el valle de los nefilines, de Refaim. Este es el valle de Baal Perasim. Que como te decía, después la Biblia tiene abajito donde dice, Baal Perasim significa el Señor es el que quebranta. El Señor es el que derriba. Así le puso por nombre a David. Y dice la Biblia en el versículo, ahí, en el versículo 22, dice que se van, los vence. En el versículo 22 dice, y volvieron los filisteos volvieron a venir y se extendieron, ¿dónde dice? En el valle de Refaim. ¿No te dice así? Pero David ya le había cambiado el nombre, no se llamaba más el valle de Refaim. ¿Y sabe a dónde baja David? Dice, y consultando David a Jehová, Jehová respondió, y dice, y baja David de vuelta, vuelve de vuelta a pelear en Baal Perasim. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay personas que hablan las cosas que el diablo quiere que hable. Y muchas de tus victorias están en tu boca, están en tus palabras, están en lo que vos decís. Y yo no puedo hablar las cosas que el diablo quiere que hable. Mira, David hasta le cambió el nombre. Le dijo, el otro venía y dice, no, nosotros nos reunimos en Refaim. Y David le dice, yo no me reúno en Refaim, yo me reúno en Baal Perasim. Era el mismo lugar, pero tenía otro nombre. Hay gente que declara sobre sus hijos maldiciones. Y dice sobre su hijo un tonto, una tonta, sobre su familia, sobre su billetera, esta billetera está más derrotada que no sé qué, y declara palabra que le dice el diablo. Entonces vos no tenés que declarar lo que te dice el diablo, vos tenés que declarar lo que te dice Dios, aunque no lo veas. El Señor es el que me va a dar la victoria. Declara sobre tu familia, sobre tu casa. Dios es el que me da la victoria. Como lo hizo David. David no se reúne donde ellos quieren. El diablo no determina tu victoria. Vos llamás a bendición. Y si hay gente, porque hay gente que maldice su hogar, maldice su casa, maldice su cama. Esto es una porquería, esto no sirve. ¿No es cierto? Hay gente, vos declarás, mi hogar es en bendición, mi casa es en bendición, mi familia es bendecida, mi sueldo, no sé cómo voy a hacer, pero voy a ser bendecido y prosperado con esto que el Señor me da. Y alguien que me diga amén en esta noche, y vos lo veas a tu hijo y vos le querés decir, y le decís, bendito del Padre, Señor, vas a ser un siervo de Dios, porque yo declaro la palabra de Dios sobre tu vida. Y alguien que diga amén en esta noche, amén. Entonces dice que la Biblia, que David se volvió a reunir en aquel lugar. Y cuando se reúne en aquel lugar, Dios le vuelve, porque a veces hay enemigos que vienen vez tras vez. Y vos sabés que Dios le dice, esta vez, cuando escuches el estruendo sobre las balsameras, pocas veces en la Biblia habla del estruendo de Dios. Quizás unas 2 o 3 veces habla en la Biblia sobre el estruendo de Dios. Dice, cuando escuches el estruendo sobre las balsameras, sobre las copas de los árboles, es que Jehová marcha delante tuyo para darte la victoria. Otra vez que utilizan la Biblia esa forma de palabra es cuando el profeta Ezequiel se presenta en el valle de los huesos secos y se siente un estruendo. Ese estruendo es el estruendo del Espíritu Santo. La otra vez que habla a veces del estruendo de eso es, dice la Biblia que cuando una vuelta un ejército enemigo, un ejército asirio, rodea Samaria, lo deja con hambre a la ciudad, hasta el punto de que la gente corría el riesgo de morir de hambre, iban a morir de hambre literalmente. 4 leprosos dicen, vamos a pedir misericordia al campamento enemigo, y tal vez nos salven y nos den algo de comida. Y cuando ellos salen de Samaria, van caminando. Dice que cuando ellos van al campamento asirio, que eran miles de millones de soldados, dice que cuando ellos van llegando, van viendo que los soldados huyeron, que dejan tiradas las cosas, las ropas, los enseres, oro, plata, y por el camino, por la premura que tenían, huían delante de la presencia de Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que esa gente, esos soldados que estaban acostumbrados a la guerra, escucharon el estruendo como de los cascos de caballo. Era el ejército de Dios que avanzaba en aquel lugar. Vos sabés que, vos decís, pero eso está en la Biblia, sí está en la Biblia.
Pero hay algo que a mí me impacta, es la batalla de Dios por su pueblo, porque Dios se constituye Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor se constituye Jehová de los ejércitos, está tomando la investidura de que Él es el Señor de todos los ejércitos. Es un título de Dios, es un título de Jehová. Amén. Cuando Él se pone como el anciano de días, Él es el anciano más que todos los ancianos, Él sabe más que todo. Cuando Él se pone como general del ejército, usted sabe que nuestro presidente, nuestro gobernante, a pesar de ser gobernante, cuando la presidenta se presenta frente a las Fuerzas Armadas, no se presenta como la presidenta, se presenta como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque tiene esa investidura presidencial. Ella manda por sobre todas las Fuerzas Armadas. No sé si sabía, cuando Dios se presenta como el comandante en jefe sobre todos los ejércitos, es que no hay mayor ejército que el ejército de nuestro Dios. ¿Hay alguien que me diga amén? Pues ¿en qué me puede servir eso? A mí me fascina, le cuento acá al Chimerío Santo, o sea que, no sé por qué a mí me atrapa, yo digo, vos puedes te aburre, pero a veces haciendo zapping con la tele, yo siempre suelo mirar eso de la historia de los nazis, vio de Hitler, cuando mataba a los judíos, y a mí me atrapa, yo me quedo mirando y veo, ¿no? Y digo, Señor, que aprendamos del pasado, no sé, y me muestra cosas. Y la pasada veía un informe donde este hombre terrible que atacó a los judíos tremendamente. Pues sabes que el último tiempo, cuando él se encierra en la fortaleza que tenía Hitler, se encierra ahí en Alemania, en la capital, en Berlín, en Alemania, dice que tenía una ciudad fortificada terriblemente, con 100.000 soldados tenía en aquel lugar, pero ya la derrota era inevitable. Y él no se rindió hasta el último momento. O sea que este hombre del diablo, que era Hitler, ¿no es cierto? Venían los enemigos por un lado y por otro, pero el más terrible era el ejército ruso. Aunque él tenía 100.000 soldados en aquel pequeño lugar, los rusos venían con 1.000.000 de soldados. Superaban 10-1. Imagínense cuando ellos entran a aquel lugar, y nosotros vimos las fotos, están en la tele, ¿no es cierto? No queda nada. Tú sabes que no queda nada, arrasan con todo. Era bombas y bombas y bombas y no queda nada en aquel lugar. Yo sé que es terrible, ¿no? Aquellos enemigos que se han levantado por ahí en contra del pueblo de Dios. Y algo de lo que a mí me impactaba es eso, porque ellos se creían invencibles. Pero el día que se levantaron contra los hijos de Dios, habían perdido su guerra. Porque Dios es el que pelea por sus hijos. En la guerra, en el año 69, por ahí 70, también leí, eso me gustaba informarme, Israel se constituyó como Estado. Siempre hubo gente que atacó al pueblo de Dios. Yo te comento esto para que entendamos a veces la visión espiritual que nosotros tenemos que tener, más allá de la visión natural. Vos sabés que cuenta la historia que 5 naciones, en ese tiempo Israel todavía no era cubierto por Estados Unidos, ni ninguna potencia lo cubría y lo guardaba. Eran un puñadito de personas que estaban en aquel lugar en Israel. 1960, 70, por ahí era. Se reúnen 5 naciones de las más poderosas. Esos están todos relojos, ¿no es cierto? Los asirios, los egipcios, los árabes, con todas sus armas. Los superaban 10-1 al pueblo de Dios. Y se lanzan un ataque. Dijeron, vamos a raer de la faz de la tierra a Israel, ya. Que se termine Israel, que se terminen los judíos. Y se lanzan 5 naciones contra una nación que no tenía ni armamento, no tenía equipo, recién se constituía como nación y no tenía protección. Muchos nunca entendieron qué fue lo que pasó. Muchos dijeron, hubo una mano negra de Estados Unidos, hubo una mano negra de los eslovenios, hubo tal cosa. Lo que cuentan los soldados es que cuando Israel sale a la guerra, los egipcios son los que más comentan porque son los primeros en rendirse y en firmar el tratado de paz. Los soldados egipcios huían, dejaban los tanques de guerra llenos de armamento porque sentían un estruendo que no lo podían soportar. ¿Sabe que David varias veces dice, poder Jehová con potencia, poder Jehová con gloria? Truena el Dios de gloria. Yo me imagino a veces en la noche, ¿no le despertó a veces cuando hay tormenta y vos sentís ese estruendo terrible que te hace temblar y saltar de la cama? Yo decía, lo que debe ser terrible, ¿no? Si Dios se levanta así y pelea por su pueblo. Dice que esa gente vio esas cosas y vio manos en los cielos y dejaban los campamentos y huían. Cuando llegaban los ejércitos de Israel, esto es contemporáneo, ellos llegaban y encontraban todos los armamentos y que la gente había abandonado todo. Y aquella guerra que iba a ser para raer al pueblo de Israel, en 6 días, se conoció como la guerra de los 6 días, en 6 días Israel derrotó a las 5 naciones, duplicó su territorio y avanzó mucho más, tanto así que después devolvió algunos territorios porque ya avanzó demasiado, porque Dios estaba con su pueblo y con sus hijos. Hoy en día Israel se constituyó como nación. Hasta el día de hoy los palestinos son los descendientes de los filisteos, de aquella rama vienen, siguen bombardeando a Israel, lanzan miles de cohetes.
casi todos los días 40, 50, 70, 100, 200 cohetes por día. Ninguno cae en tierra israelí, porque Estados Unidos le dio un arma de defensa a los judíos, a los israelitas, que se llama la cortina de hierro. Son cohetes que son lanzados desde la tierra. Al instante, cuando ven un cohete en el aire, ellos lo vuelan en el aire y explota. De los 100 cohetes que tiran, ninguno cae, a menos que caiga en algún campo. Le llaman la cortina de hierro. Y es como una cortina invisible espiritual que cubre el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, eso ocurre hoy en día. Y la gente dice, Estados Unidos los protege. Lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, no es Estados Unidos los protege. Hay una mano de Dios que los cubre. Hay algo más grande que la cortina de hierro. Hay una mano que dice la Biblia, que le dice al Señor Dios, en mis manos te tengo esculpida. Dice Dios en su palabra, todos los días están tus muros delante de mí, porque te amé, con amor eterno te he amado. Le dice el Señor a su pueblo Israel. Mire cómo lo protege. Hasta el día de hoy, una nación de las más pequeñas de la tierra, y no se la puede tocar, porque Dios se determinó a cubrirla. ¿Qué te quiero decir con eso? Si Dios hace eso con ese pueblo rebelde, o si bueno, algunos dicen, yo no me gusta los judíos, no importa. Dice la Biblia, orá por la paz de Jerusalén. Pero si eso hace Dios con su pueblo, dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Así está su mano que te cubre. Te atacará, te largará bombas el enemigo, pero hay una mano que te cubre espiritual. Mucho más fuerte que la cortina que tiene de hierro allá Israel. Mucho más grande. Que no va a permitir que nada malo te pase. ¿Hay alguien que me diga amén en esta noche? Por eso dice la palabra del Señor, que Dios le dice a David, por eso te traigo al presente, porque lo que está en la Biblia ocurrió ayer, ocurre ahora y ocurrirá para tu vida mañana. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Protege a su pueblo porque su amor no cambia. Y sigue protegiéndote porque su amor no ha cambiado. No importa cuántos enemigos se levanten contra tu vida. Dice la Biblia que ese día David ora al Señor y Dios le dice, mira David, cuando vengan tus enemigos, sentí el estruendo sobre las copas de las balsameras. Y pensaba, ¿no? Las balsameras son unos árboles del cual viene la palabra bálsamo. Se extraía una savia, un aceite, que significa que es para curar. El bálsamo viene de medicamento, de ahí sale la palabra medicamento, ¿no es cierto? De las balsameras viene esa palabra, del jugo que se extraía de esas plantas. Entonces el Señor me decía, cuando haya estruendos, cuando yo esté sacudiendo, el Señor va a sacudir a su pueblo y va a traer sanidad y victoria sobre tu vida. Por eso hay gente que tiene miedo a los ruidos de la noche, tiene miedo por ahí a los ruidos que ocurren. No tengas miedo, porque si hay un ruido, es porque Dios se está moviendo a favor tuyo. Si hay un sacudimiento, hay familias por ahí que están siendo sacudidas, o hay tiempos en que Dios sacude a su pueblo, es porque Dios está trayendo victoria, Dios está sacudiendo a las balsameras para traer sanidad y liberación sobre nuestras vidas. Pero no te preocupes, que alguien poderoso te está cubriendo, que es nuestro Señor. Como decía, me acordaba de la palabra, ¿no es cierto? Hay una palabra en Jeremías, donde dice que se levantaron los enemigos contra Jeremías, y dice, mis enemigos se levantaron contra mí, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo me imagino a David delante de aquellos gigantes, porque eran gigantes de verdad, pero David decía, delante mío hay uno que es más grande que yo y que vos también. Mi Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Y alguien que diga amén? Amén. Que sepas que la victoria es del Señor, que el Señor te va a dar grande victoria, que su cobertura está sobre tu vida, que el Señor está queriendo que vos libres batallas grandes para darte conquistas grandes. Amén. Termino ya en esta noche, luego vamos a estar orando por esta palabra, que sea de bendición para tu vida, que vos te tomes este tiempo. Ya te digo, no te pierdas la semana que viene una santa cena súper especial. Y dice que había una vuelta una señora en una ciudad que tenía un gallo y vivía con su hermana. Esta mujer se levantaba temprano y cada vez que ella se levantaba veía que el gallo cantaba, y luego de que el gallo cantaba amanecía en la ciudad, salía el sol. Siempre pasaba lo mismo. Llegó hasta pensar esta mujer que era el sol, que era el gallo que cantaba y que era el gallo que hacía salir el sol y hacía amanecer. Eso es lo que pensaba esta mujer. Y siempre ocurrió así. Pero un día aquella mujer se peleó con su hermana que vivía junto con ella. Se peleó con su hermana, agarró el gallo y se fue. De la ciudad se fue a otra ciudad. Y dijo, dice, qué pena que me da mi otra hermana que quedó sin el gallo y queda sin el sol porque no va a amanecer en su casa. Porque yo me llevo el gallo, decía ella. Pero es tan rebelde y tan dura, me llevo yo el gallo y me quedo en este lugar. Pasó el tiempo y siempre el gallo cantaba y luego amanecía. Pero un día murió el gallo, pasó el tiempo y murió el gallo.
Y esa mujer esperó hasta el otro día decir, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a vivir en la oscuridad. Pero sin embargo se dio cuenta que al otro día seguía saliendo el sol, seguía amaneciendo, seguía saliendo un lindo día. Y que no era el gallo que hacía amanecer, sino que era Dios el que brindaba en su misericordia cada día un nuevo amanecer. Se volvió a su hermana, se reconciliaron, pero lo que yo te quiero decir, hay un pasaje en la Biblia donde dice, el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre pecadores y sobre no pecadores. La misericordia del Señor se extiende sobre toda la tierra. Y esa misericordia te cubre hoy en este tiempo. Y las victorias que vos batalles en este tiempo, muchas veces se van a extender hacia misericordia, hacia otras personas. Extender misericordia, porque vos también recibís de misericordia todas las cosas que el Señor te da. Y las batallas que vos libres, vas a seguir bendiciendo a los demás también, aparte de bendecir tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y esta es una iglesia de misericordia. Y cuando nosotros, dice el pasaje, literalmente dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre pecadores y no pecadores. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuándo entienden esto? ¿Me dicen amén? Por eso te digo, Dios te está llevando a librar batallas fuertes por ahí, pero es porque grandes victorias tiene para tu vida. Y tal vez hasta para aquel que te ataca, hasta para aquel que se levanta contra tuya. Porque el Señor sigue extendiendo su misericordia. ¿Amén? Yo en esta noche vamos a estar orando por esta palabra que sea de bendición para tu vida. Vamos a determinar, si querés cerrar tus ojitos ahí. Si querés yo le hacemos un bonito musical. Gracias por cuidarme también a los chiquitos, mi amor, que siempre se esfuerza. Y hagan un fondito musical y vamos a orar por esta palabra. Y si alguien necesita una bendición, oramos un poquito, amén. Pero que en esta noche vos te lleves toda la bendición para terminar este mes de septiembre con toda la bendición de Dios. Por ahí al Señor donde vos te encontrás. Tal vez el Señor viene a tu vida con algún nombre, con alguna persona, con algún familiar, con alguien que tenés que extender tu misericordia. Señor amado Padre Santo, gracias Dios en esta noche por estar en tu casa de oración. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, porque tú nos das palabra de aliento, tú nos das palabra de bendición, Señor. Y, Señor, esta palabra es específica, Señor, donde a veces hay enemigos gigantes que por ahí se levantan, en situaciones difíciles, Señor, que atacan nuestras vidas. Y a veces no entendemos por qué. El Señor te dice, vos sos mi David. ¿A quién me va a mandar a derrotar a los gigantes? Vos sos mi siervo. Vos sos el que yo deposité mi confianza. Te he estado entrenando, venciste al oso al león, venciste a Goliat. Vas a seguir venciendo a estos gigantes, porque el Señor te da la victoria. Sé sabio, consulta la palabra de Dios, consulta al Señor, sé misericordioso. Dice una frase, sé humilde porque fuiste creado del polvo de la tierra. Sé noble porque el Espíritu Santo habita en tu ser. Señor, gracias Dios en esta noche. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo hasta tu iglesia. Bendigo, Señor, y determino que es un tiempo de bendición donde tú estás derribando gigantes, dando victoria, aún sacudiendo tal vez las balsameras, Señor,